Subirá. Anhelamos tu presencia. Desciende, desciende, desciende. Leí en su palabra y traía recuerdo ahora mi mente que dice su palabra que cuando Jesús subió a los cielos, Él dijo que fue a prepararnos morada. Y yo creo que Él es el Rey de toda la creación, que Él todo lo creó. Y creo que su obra y su creación es perfecta. Pero también sé que su obra no para y que su obra sigue en construcción, amén. Porque Él declaró y nos dijo que iría a preparar morada. Y yo digo cosas maravillosas que Él está preparando. Y por eso en este momento, cuando declaramos en la adoración, no me callaré, no descansaré, los obreros no descansan aquí en la tierra, siguiendo llevando su reino y buscando de su presencia, anhelando lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, yo creo. Dios les bendiga. Amén. Le doy gracias al Señor por su vida, por este día, por la vida de todos mis hermanos que están aquí y también por todos mis hermanos que están en su casa. Seguimos declarando que ya pronto podemos estar todos juntos congregándonos y disfrutando de la presencia del Señor y ministrándonos y enseñándonos unos a otros. Pero que en el lugar donde estemos, seas aquí en la iglesia o sea en tu casa, la presencia del Señor te acompaña y te guía cada día, amén. No sabía si decir primero el título al final, la verdad, porque ahí vamos a ir desarrollando la idea, pero lo voy a decir al tiro. Para los que están tomando apunte y para también mis hermanos de la técnica que le van a ir ahí poner el título en la prédica, lleva por título La palabra no está presa. Amén. Y me gustaría que me acompañaran al tiro en 1 Corintios, versículo 4, del capítulo 1 y 2. Yo lo voy a leer acá. Dice, así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Igual le voy a pedir a mi hermano si es que no lo puede, o sea, si es que lo puede mantener ahí, ¿se puede o no? Ya. Muchas veces hemos escuchado y hemos sabido de que nosotros somos embajadores del reino, amén. Pero otra característica que Dios nos entrega hoy en este día es que aparte de embajadores, nosotros somos administradores. Y es una palabra muy fuerte ser administrador de algo tan grande, amén. Y para ser administrador debemos de prepararnos, debemos de estudiar. Ahí decía la palabra de sus misterios, o sea, debemos descubrir, debemos atraer para nuestra vida todo el conocimiento de Dios, y es algo que requiere de tu movimiento, requiere de tu acción, de tu entrega, día y noche, noche y día, amén. Porque es algo muy profundo hasta que Él venga, dice la pastora. Entonces, puede sonar un título muy lindo que a ti te digan que tú eres el embajador de algún lado, ¿no? Como que igual se te sube un poco el pelo, por decirlo. Pero, disculpando a los presentes, el ego, ya es que no quería decir el ego porque queremos apartar eso de nuestra vida. El infla el pecho, ya, a todos se nos infla el pecho. Ya, pero quería llevar ¿qué es un embajador? Y un embajador
y si lo traemos a la palabra de este día, es que somos obreros, que somos servidores, amén. Así como somos sus representantes, somos sus obreros, el Señor nos demanda de una característica que debemos de tener como obreros de Dios, que debemos de ser fieles, amén. Y yo me venía preguntando cómo tú puedes adquirir fidelidad hacia algo que a ti no te interesa, algo que a ti no te importa. Quizás tú le vas a perder el valor y el aprecio y quizás no lo vas a cuidar como es debido. Pero cuando tú construyes algo, y más que construir, porque aquí el Padre es el que construyó todo, nosotros somos las personas que están llevando a cabo ese plano. No somos el que creó, somos los que estamos leyendo su palabra, somos los que estamos leyendo su camino y los que estamos llevando en este tiempo su amor por el mundo, amén. Entonces, cuando tú quieres tener fidelidad hacia algo, es cuando tú te dedicas a algo, cuando tú pones empeño en una cosa, cuando tú te esfuerzas y cuando tú con el sudor de tu cuerpo, por decirlo así, se te cansa todo, se te cansa tu físico, se te cansa tu mente y tú lograste algo. Porque podríamos decir ya, tu casa, llevándolo a un plano más terrenal, tú no vas a ir a destruir tu casa, porque algo que a ti te costó. Y tú tienes fidelidad hacia ello porque tú le tienes amor. Así nosotros debemos de llevar el reino en este tiempo, porque nosotros no debemos destruir lo que el Señor creó. Debemos de cuidar y debemos ser fiel, y la fidelidad es amor. Debemos amar su creación, amén. Entonces, quiero que... Déjeme seguir. Bueno, como les decía, nosotros somos un instrumento que está trayendo la guía. O sea, mire, para todo lo que usted se proponga en esta tierra, usted va a tener que poner un empeño y va a tener que poner un esfuerzo. Porque nada va a llegar y decir, oye, hoy día se levantó y va a saber, no sé, enyesar. Hoy día se levantó y va a saber hacer una humita, o lo que sea. Requiere de su esfuerzo, y usted, ejemplo, para manejar, usted no se va a llegar y subir, usted tiene que ver el diseño del vehículo, tiene que leer el manual del conductor, tiene que ir a la práctica. Entonces, ¿qué nos hace eso? Nos lleva a un plano mayor y nos lleva a tener una característica y nos lleva a ser idóneos para una responsabilidad. Amén. Entonces, así mismo en la palabra de Dios, estamos recordando que estamos sumergidos en su palabra este mes, y así mismo en la palabra, nosotros como obreros del Señor debemos de leer el manual. ¿Y cuál es el manual? La Biblia. Amén. Debemos de tener experiencia. Mire, siempre nosotros pensamos que vivimos situaciones malas y que el Señor nos está probando. Pero yo sé que muy pocas veces, y por lo que he aprendido y he preguntado, el Señor muy pocas veces igual a ti te prueba. Lo que sí, el Señor te quiere enseñar. El Señor es un maestro. El Señor es un padre. Y tú como padre, como maestro, como profesor, quieres enseñar a tu discípulo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar? Teniendo experiencia y haciendo vivir a esa persona experiencias de lo que tú le quieres enseñar. Entonces, si nosotros vamos a vivir situaciones buenas, donde nos gusta estar, y vamos a alabar y vamos a aprender y vamos a sacar provecho de su palabra y vamos a poder llegar a los demás, perfecto. Pero así mismo cuando vivimos situaciones malas,
el Señor también se glorifica y también nos enseña y aún más nos está capacitando en esas situaciones. Entonces no siempre estamos viviendo pruebas, sino que estamos siendo impulsados y estamos siendo llevados a nuevos niveles, porque en esos momentos tú tienes que aplicar tu sobrevivencia. O te quedas ahí tendido sin nada diciendo, Señor, que me llegue la bendición. No, tú tienes que ir en pos de tu bendición. Tienes que ir en pos de la palabra. Tienes que ir detrás de esos misterios. Tú debes ir detrás de los misterios y del conocimiento del Señor. Entonces, por eso vivimos situaciones a veces buenas y malas en nuestra vida. Porque el Señor es nuestro maestro y a través de aquello nos pule. A través de aquello nos enseña y nos levanta y nos impulsa. ¿Amén? Como yo les comentaba, nosotros somos el obrero de la creación del Padre. Ahí ya están los planos hechos. Nosotros debemos solamente de seguir su diseño. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como hijos de Dios, como servidores, como obreros? Siempre debemos de anhelar y de querer llegar con la palabra lo más pura e intacta posible. Ese debe ser nuestro anhelo, para no causar discordia, para no causar malos entendidos, para no causar que las personas se alejen de Dios. Nosotros debemos estar en una búsqueda constante. No quiere decir que nosotros no nos vayamos a equivocar, porque yo puedo leer y quizá en algún momento voy a entender alguna cosa, pero un hermano o el pastor o alguna otra persona me va a decir, no, mira, o yo, o el mismo Espíritu Santo me va a decir, no era eso lo que yo te quería enseñar. Perfecto. Señor, me equivoqué, pero eso no te debe de parar para que tú sigas en una búsqueda. Entonces, eso te tiene que enseñar a ti de seguir buscando, de seguir anhelando, de seguir en intimidad. Hemos hablado mucho de intimidad, de oración. ¿Para qué? Para que el Señor nos está enseñando a aplicar nuestro tiempo de oración, sumergirnos en la palabra, avivamiento. ¿Por qué el Señor nos tuvo tanto tiempo en cuarentena? Y ese tiempo nos dio tanto tiempo para que nosotros pudiéramos conversar, y todavía estamos en ese tiempo, podamos conversar, podamos relacionarnos unos con otros. Por esto, porque el Señor quiere que su palabra llegue lo más pura a sus hijos. Amén. Por eso dice que su palabra no se cambia, que su palabra nos altera, que su palabra es perfecta, que debemos de entenderla y debemos de vivirla. Amén. A ver si mi hermano puede poner 2 de Corintios 4:5. Voy a ver la hora. Amén. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Aquí ninguno de nosotros está llevando la bandera propia. Entonces esa también es otro gran, creo que lo repito mucho, pero otra gran responsabilidad, porque tú estás llevando algo que se te regaló, algo que no sufriste por hacerlo, algo que está ahí tan maravilloso y lindo para que tú solamente lo disfrutes. Entonces tú estás llevando el nombre de Dios por delante, tú cuando en todas tus acciones. Por eso como obreros debemos estar siempre queriendo ser aprobados por nuestro Padre, porque perdón, me confundí. Déjeme leer aquí. Amén. Porque llevamos
algo que es de nosotros, que ya el Señor nos regaló, pero vamos, yo vengo en el nombre de Jesús. Decimos que su palabra y que su nombre tiene poder. Yo vengo en el nombre de Jesús. Y yo no quiero avergonzar a mi padre, no quiero a mí que el día de mañana, por ejemplo, mi hija diga, no, yo vengo, a mí me mandó mi mamá. Y yo avergonzarme, no quiero que Jesús viva eso a través de mi vida. Amén. Entonces, aquí, como ya dimos alguna pincelada de lo que se trataba ser obrero, obrero es una persona que está al servicio. Y cuando aquí en su palabra en Timoteo habla de que debemos ser obreros aprobados. No voy a leer ese versículo, pero yo decía, obreros aprobados, tengo que ganarme algo, tengo que hacer algo para merecerme esto. ¿Qué tengo que hacer para ser un obrero aprobado? Y el Señor me llevaba a que tenemos que ver el significado de lo que Él está buscando cuando nos dice que quiere que seamos aprobados. Porque Él ya, y aprobado también está la palabra aprobación, que es ser aceptados. Y el Señor ya nos aceptó, a cada uno de nosotros, ya fuimos aceptados. Entonces no tengo que hacer nada para ser aceptado, no tengo que hacer nada para ser amado, no tengo que hacer nada para ser querido, no tengo que decir, Señor, tú eres mi Señor para ser hijo. Amén. Pero ¿cómo nosotros podemos llevar a la realidad de ser un obrero? Y cuando yo decía aprobar, cuando nosotros vamos pasando de curso, por ejemplo, o vamos haciendo pruebas, o vamos estudiando en los institutos, en las universidades, para pasar los ramos, para pasar los cursos, debemos de estudiar y nos sacan una nota que nos dice, ya, usted está aprobado, ¿ya? Pero la palabra aprobado también para mí me quedaba un poco pequeña para Jesús, porque aprobado era como lo mínimo. Ya estás aprobado, ya no importa, estáis bien, no estáis excelente. Entonces, nosotros como hijos de Dios siempre nos han enseñado que debemos de buscar la excelencia. Amén. Entonces, ¿cómo podemos traer a nuestra vida y cómo podemos llevar a cabo cuando Jesús nos está pidiendo que debemos de ser obreros aprobados? Y el Señor me decía, ¿cómo ustedes van a ser obreros aprobados? Cuando ustedes usen bien mi palabra, cuando ustedes usen mi palabra y lleven mi verdad, ahí ustedes son obreros aprobados. O sea, tienen gracia en mí, tienen mi favor, tienen es honra para nosotros que el Señor sea feliz de nosotros. Amén. Entonces, el otro día hablábamos en Conversaciones con Propósito en Rema, y el hermano Gabriel hacía una pregunta de ¿cuándo dejamos de ser cristianos? Creo que era. Y la verdad es que yo no le puedo responder cuándo dejamos de ser cristianos, porque yo no estoy en su corazón, en su intimidad. Usted sabe cuándo usted deja de ser cristiano, porque usted sabe cuándo usted se aparta o se acerca del Señor, cuando usted vive en intimidad, cuando usted busca, porque podemos estar aquí, pero realmente nuestra mente y nuestro corazón no están aquí. Entonces yo puedo decir, tú eres cristiano, y otra persona, oh, tú no eres cristiano porque no vienes a la iglesia. Entonces el Señor es quien conoce a sus obreros, y es el Señor quien conoce a sus hijos, y el Señor es quien nos hace el rayo X a nosotros, por decir de una forma. Amén. Entonces, me gustaría que me acompañaran en Juan 10, 27 y 28. Aquí es un versículo que yo lo busqué para que llevar como a la palabra cuando el Señor nos identifica como hijos o cuando el Señor nos identifica como obreros. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Amén. Es un relacionamiento tuyo con el Padre. Es un relacionamiento íntimo. Por eso hablamos tanto y el Señor nos lleva tanto a hablar de la oración, de la intimidad, de la búsqueda. Amén. Entonces, y quisiera comentarle, porque yo estaba buscando en internet alguna mensaje y me llamó mucho la atención y quería compartirlos con ustedes una frase que dijo una predicadora. Dijo, y lo que nos enseña también mucho el pastor Mauri, obreros que están preparados, amén, que nosotros siempre debemos de estar preparados con una palabra, porque nunca sabemos las circunstancias que podamos vivir, amén. Entonces ella decía, no debemos prepararnos para servir. O sea, yo voy a predicar, y lo que dice el hermano Gerson igual, porque yo voy a predicar hoy día, leo toda la Biblia, busco todas las predicaciones en internet, hago ayuno, estoy ahí. Entonces igual es algo también que llega para mi vida. Entonces tú te preparaste para hacer un servicio. Debemos de cambiar ese concepto de decir que estoy preparado para servir. O sea, en cualquier momento que yo sea necesario para realizar la obra, porque te puede tocar en un colectivo o con los mismos hermanos de la iglesia o en cualquier lado, tú debes estar atento para ir y lanzar la palabra del Señor. Amén. Entonces eso es algo que debemos de sumergidos en su palabra, debemos debemos de sacar y de traer y de atesorarlo en nuestro corazón, de que debemos estar siempre preparados para el servicio. Debemos estar atentos, debemos estar alerta, debemos estar en conexión con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este pasaje de Segunda de Timoteo, igual los que están anotando, después si quieren lo pueden leer en su casa, que es Segunda de Timoteo 2 y hasta, bueno, todo Segunda de Timoteo 2, es muy bueno. Segunda de Timoteo 2, hasta el versículo 26, ¿ya? Pero aquí dice su palabra que... yo no la anoté como un versículo para ver, pero dice que debemos estar preparados como obreros y obreros que no sean avergonzados. Amén. Y yo decía, pero ¿cómo yo puedo ser avergonzado si el Señor nunca va a querer que tú pases una vergüenza? Porque Él es tu Padre, Él es alguien que siempre quiere lo mejor para ti. Amén. Entonces... aquí lo tenías. Segunda de Timoteo 4, 2. No es. No. Ese no era, me equivoqué. Debe haber sido 2, 4. Déjeme leerlo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es uno de los versículos que hablaba yo hace poquito, de cómo vamos a ser un buen obrero, un obrero aprobado. Cuando aquí la palabra lo dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la única forma de que nosotros podamos quizá ser un obrero que avergüenza al Padre? Es cuando nosotros transformamos la palabra a nuestra propia conveniencia. Cuando nosotros mal utilizamos la palabra, el Señor, más que avergonzarse, también se duele, porque no es para nosotros, sino que nosotros estamos generando un daño en otra persona. Amén. Y por ejemplo, aquí en su versículo decía que con astucia, o sea, una persona que anda como queriendo hacer una trancadilla a otra persona, o anda así como con la pillería para sacar ventaja. Amén. Eso es lo que
nosotros podemos llegar a provocar cuando mal administramos y cuando mal utilizamos la palabra para nuestra propia conveniencia. Esa yo creo que es una de las pocas acciones que nosotros podamos hacer que quizás pueden causar vergüenza, que sienta Dios vergüenza de nosotros. Aquí también en su palabra decía, siempre nosotros hemos escuchado uno de los versículos cuando dice que en la casa hay utensilios honrosos y utensilios viles. Entonces, déjenme leer un poquito. ¿Cómo? Yo decía, pero yo pensaba que eran como utensilios honrosos y viles, así como utensilios que sirven y utensilios que no sirven. El que sirve, sirve, y el que no sirve, pero no es así. Amén. Es cuando nosotros dejamos de buscar y de entrar en un profesionalismo de la palabra, porque esto igual nosotros llevándolo ya a más terrenal aquí en nuestras palabras que nosotros nos podemos entender, nosotros siempre debemos de buscar ser, en todo lo que nosotros hacemos tenemos que buscar de ser los mejores. Y mi esposo decía ir una milla más allá. Ayer conversábamos un poco y la palabra decía que si tú debías de cargar una milla, por ley, un peso, tú como hijo de Dios ibas y dabas otra más. Entonces nosotros debemos de ser profesionales en el sentido de dar lo mejor de nosotros, no que seamos expertos y que nos sepamos todo, no, sino que dar lo mejor de nosotros, hacerlo con rectitud, hacerlo con excelencia, como dice el pastor Mauri, y ahí nosotros podemos de considerarnos si somos utensilios honrosos o viles. Amén, porque aquí yo estaba leyendo. Amén. Aquí hay una cosa que yo anoté que, por ejemplo, usted cuando... ¿cómo puede considerar si está haciendo de buen uso para el reino de Dios? Es cuando ¿qué estamos trayendo? ¿Qué estamos transmitiendo a las personas? ¿Le estamos transmitiendo el reino de los cielos o estamos trayendo contienda al mundo? Entonces, cuando tú estás generando el reino de los cielos en tu casa, cuando tú estás generando el reino de los cielos en tu barrio, cuando estás generando el reino de los cielos en tu universidad, tú estás siendo de honra, estás dispuesto a Dios. O sea, estás siendo de buen uso. Entonces, la semana pasada, cuando el pastor Mauri estaba predicando el domingo, él hablaba de que el Señor está anotando todas nuestras obras en el libro de la vida. Entonces yo decía, yo pensaba, porque yo siempre antes pensaba que la corona que el Señor nos iba a colocar a nosotros, las perlitas, era por las almas que yo me iba a ganar. Entonces yo decía, yo igual estaba así como un poco triste porque yo decía, pucha, que venga para que acepte al Señor conmigo, así, ¿me entendí? Entonces, pero no se trata de eso, no se trata de eso, perdón, no se trata de eso, es que nosotros vamos a hacer toda buena obra, o sea, toda acción que nosotros hagamos ya es un más para el reino, ya es un más para la obra del Señor. Y aquí, ¿quién más que Jesús, que nos dio el mejor ejemplo? Que decía que él fue piadoso cuando estuvo en la tierra, él perdonó pecados, él hizo milagros, y nosotros, dice su palabra, que nosotros vamos a poder hacer todo eso y más. Entonces nosotros creemos en aquello, ¿cierto? Pero más que hacer la obra del Padre con buenas acciones, con siendo generoso, hay que hacerlo, sí, siendo generoso con los demás, siendo piadosos, siendo ayudando, no juzgando, perfecto. Pero aquí en esta palabra, cuando yo me imaginaba a Dios escribiendo en el libro de la vida, era más que decir
la Camila hoy día fue buena con el hermano que estaba ahí y le dio un pan, por ejemplo. No, es más, la Camila, cuando decía que Jesús hizo toda buena obra, Jesús llevó a cabalidad el propósito del Padre. Jesús entregó su vida y Jesús con todas esas acciones, más que aquello, Él trajo el reino de los cielos a la tierra, Él trajo la palabra del Señor, Él cumplió el propósito, Él fue obediente, Él murió en la cruz, aun cuando sufrió. Entonces esa es la mayor obra que pudo haber hecho Jesús por la humanidad. Entonces esa misma obra en la que nosotros buscamos día a día, como hijos de Dios, como cristianos, como obreros, impactar al mundo con la palabra del Señor. Pero más que impactar de decir que la gente diga, oh, qué bueno, que como habló, qué bonito, como lo hizo, o un aplauso, ese impacto tiene que ser un cambio en la otra persona. Ese impacto tiene que ser, por ejemplo, que haya un movimiento cero en una persona y tú vas y le golpeas para que vaya, para que avance, para que camine. Esa es las obras que el Padre está también escribiendo en el libro de la vida, de cómo tú estás moviendo el reino aquí en la tierra. Entonces eso es una muy bonita enseñanza que yo aprendí y que la quería compartir con usted. Por pequeño que parezca, es parte de algo mayor. Amén. Entonces, quisiera llevarlos a 2 de Timoteo 2:8. Dice aquí, a ver, primeramente, decirles que, ¿por qué nosotros queremos estar sumergidos en la palabra del Señor? Porque nosotros queremos llevar el reino del Señor a la tierra. Queremos traer el reino de Dios como hijos aquí en la tierra. Queremos vivir el reino del Padre y queremos impactar nuestras generaciones y queremos ser parte de esta obra que es mucho mayor que nosotros y es mucho mayor que cualquier generación, porque como decimos, el Señor sigue preparando morada. Entonces después de nosotros van a venir muchos más hasta que el Señor venga, y antes de nosotros vinieron muchos más también. Entonces dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, hermano, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Y algo, imagínate, aquí dice que Jesucristo resucitó por su evangelio. Jesucristo resucitó por la palabra, es tan poderoso que hasta el Hijo de Dios que se hizo hombre tuvo que vivir y tuvo que traer la palabra del Señor a existencia para realizar algo tan poderoso como la resurrección. Entonces, si se realizó algo tan poderoso como la resurrección, cosas mayores se van a hacer en el nombre de Jesús. Nosotros ahora estamos pensando que el mundo se está perdiendo, algunas personas quizás pueden pensar que se está perdiendo la batalla contra el enemigo, o que están viendo cada vez más violencia, o que el cristianismo está pasando de moda. No es así, en el nombre de Jesús, porque su palabra es eterna, porque su palabra es viva, porque su palabra transforma, y así mismo como por el evangelio, por la palabra, Jesucristo fue salvado, fue resucitado. ¿Cuánto mayor aún las personas que están muertas en el mundo, por su palabra van a volver a vida, por su sangre van a volver a nacer, por usted que está haciendo reino a través de su palabra, va a traer a personas de muerte a vida, familias que estaban quebradas a resurrección, familias que no tenían esperanza a restauración. Va a traer sanidad en las personas, en el nombre de Jesús, porque su palabra es poderosa. Entonces,
esto solamente, hermano, vivir la palabra del Señor, llevar la palabra del Señor a acción, hacer que la palabra del Señor traiga a las personas de muerte a vida, va a ser con una disposición suya, va a ser con una entrega suya, va a ser con una búsqueda suya, porque usted va a tener que impregnarse de la palabra, va a tener que tener la palabra en sus acciones, va a tener que tener la palabra en su boca, va a tener que tener la palabra en su mente, va a tener que tener la palabra en su corazón, en sus 5 sentidos, va a tener que vivir y exporar palabra. Creo que así se dice la palabra. Exporar cuando uno suda, sudar palabra. Amén. Y de esa manera usted va a traer el reino de los cielos a esta tierra. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos en estos tiempos de estar tan sumergidos en su palabra? Porque necesitamos activarnos como iglesia, activarnos como hijos de Dios para ese tan anhelado avivamiento, que no solamente queremos que sea un tiempo así de una explosión, sino que sea avivamiento de todos los días, en nuestras generaciones, en nuestras familias, en nuestros jóvenes. Yo creo en el nombre de Jesús que esos jóvenes no se van a perder, creo que esas familias no se van a perder, creo que todo aquel que el Señor quiera traer a su morada no se va a perder por su palabra. Pero debemos de tener mucho cuidado, porque la palabra debe ser cuidada, hermano. Debemos de ser cautelosos, y por eso siempre también debemos de tener entendimiento en su palabra, para que de nuestra boca nos salgan palabras, valga la redundancia, que puedan dañar a otra persona, que puedan hacer perder la fe a otra persona, que puedan hacer querer irse a otra persona. Y quizás es fuerte lo que voy a decir, pero decía que el mundo está deseoso de Jesús. ¿Ustedes creen? Yo creo que el mundo está deseoso de Jesús, pero ese Jesús que está aquí en la palabra, no ese Jesús que quizás de repente demostramos con un mal carácter o con una mala acción. No, que si el Señor quiere, o sea, si el mundo quiere y anhela este Jesús que está aquí, nosotros debemos de parecernos a este Jesús que está aquí, para que el mundo quiera más de nosotros. Si igual somos parte de la iglesia, ¿por qué el mundo no va a querer de la iglesia? El mundo tiene que querer y tiene que anhelar de la iglesia. Amén. Entonces, por eso siempre dice que la palabra no se contienda, que la palabra no se pelee, no cause discusión, no causa división la palabra. Porque usted siempre tiene que tener presente de que hay alguien que está escuchando. Y quizá usted está maduro para vivir esa situación. Ya, perfecto, no me dañó. Pero quizá la otra persona sí le hizo. Y dice que, mire, le voy a leer. Dice en 2 de Timoteo 2, versículo 16. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Yo decía, ¿qué es la impiedad? Y la impiedad es falta de fe. Y dice, y su palabra carcomerá, o sea, su palabra, lo que al usted estar peleando, al usted estar queriendo poner su pensamiento por delante, causará que carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, ellos son unos personajes que después los puede buscar ahí en la Biblia, ya que usaron mal la palabra del Señor. Ese Fileto. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Y después te dice que ¿por qué el mundo está tan perdido? Perdóneme, qué fuerte. ¿Por qué el mundo no quiere de Dios? ¿Por qué el mundo no busca de Dios?
Debemos ser ejemplo, debemos ser ese Jesús. Debemos de tener cuidado cuando hay personas que no están maduras para estar en ese debate. Si vamos a causar falta de fe, si vamos a causar gangrena. ¿Qué es la gangrena? Es que se muera un tejido, que no fluya sangre en nuestro cuerpo, por esa parte de tu cuerpo. Y usted sabe que la sangre es vida. Usted sabe que Jesús es vida y que Jesús por su sangre nos compró y Jesús por su sangre nos trajo a libertad. Entonces, por eso dice que la palabra no debemos contenderla. Debemos de ser prudentes, debemos de ser cuidadosos, debemos de tener mucha preocupación por las personas que están recién partiendo en el Evangelio. Y aquí, y también que no son creyentes. Aquí quiero ir ya aterrizando mi mensaje. También ahí decirles a los hermanos que están aquí presentes y también a los hermanos que están en su casa que ya pueden empezar a subir sus peticiones de oración para que puedan estar a tiempo de ir anotando todo lo que sea necesario, porque a través de la palabra del Señor vamos a llevar a vida todo aquello que se está pidiendo ahora. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leí, no sabía si ponerle este título a la prédica, la palabra no está presa. Y yo decía, porque la palabra no está presa, ¿por qué la palabra no está presa? Claro, la palabra es libertad, la palabra nos liberta, la palabra nos trae a vida, la palabra nos restaura. Pero, ¿sabe? ¿Usted piensa que el mundo está preso ahora? Ya, muchos dicen que sí. El mundo está preso. ¿De quién está preso el mundo? De Satanás, del pecado. Pero lo único que no está preso, donde el enemigo no tiene dominio, es en la palabra del Señor. Y a través de esto nosotros tenemos libertad para llegar y su palabra es mayor que cualquier tiniebla y su palabra es mayor que cualquier potestad y mayor que Satanás mismo. Entonces, el enemigo hay algo que no ha podido gobernar y que nunca va a gobernar, que es la soberanía del Señor, que es el enseñoreamiento, no sé cómo se dice la palabra, y es su palabra, es su dominio, es el poder que el Señor tiene en sus labios, en su boca, en su grandeza. O sea, Él con solamente mirar puede cambiar toda una situación. O sea, no se cae ni una hoja de los árboles sin que su poder se manifieste en esa acción. Entonces, por eso la palabra del Señor no está presa, porque no está bajo dominio de Satanás. Y quien vive en su palabra está libre y está apto para poder cambiar toda situación. Amén. Cuando nosotros vivimos la palabra, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y no nos desenfocamos, aquí en la Biblia dice que no andaremos enredados en los negocios del mundo. Entonces, ¿cómo uno se enreda en algo? Porque yo no paso y me enredo. Tiene que haber toda una situación para causar una cosa que después cuesta un mundo traer a su estado original. Cuando se enreda una lana o cuando se enreda un cable de estos de los audífonos, igual ahí tú tenés que estar ahí. Entonces es un proceso igual fome. Entonces, si nosotros estamos sumergidos en su palabra, si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en el reino de los cielos, nosotros estamos cada vez menos propensos a estar enredados en los negocios del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué queremos vivir el reino de los cielos? ¿Por qué queremos traer el reino de los cielos a la tierra?
¿Por qué el Señor tiene tanto interés en que aquí sea la manifestación como es allá en los cielos? Y el Señor tiene el poder absoluto de cambiar y de restaurar. Vamos a segunda, con este versículo termino y vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por las peticiones de oración y de nuestra ofrenda. Segunda de Timoteo 2, del 25 al 26. ¿Por qué queremos vivir reinos? ¿Qué poder tiene el Señor? Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Espérate un poquito ahí, hermano. Ahí dice que el enemigo es el que está engañando a toda la humanidad para que no vean la luz de Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede venir a cambiar esa situación? Es Dios, que les conceda a las personas que se arrepientan para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando nosotros vivimos reino, cuando el Señor trae el reino a los cielos, ¿qué es lo que corta? Corta lazos que nosotros teníamos con el mundo. Corta lazos y corta situaciones que nosotros le habíamos entregado al enemigo y él, al fin y al cabo, el propósito por el cual nosotros debemos de vivir la palabra, debemos sumergirnos en oración, debemos sumergirnos en su palabra, es para, a través de nosotros, el Señor pueda cortar los lazos que el enemigo tiene con el mundo y traer la voluntad del Padre aquí a la tierra. Cuando tú te sumerges en la palabra, trae la voluntad del Señor aquí en la tierra. Y la palabra es de absoluto dominio de Dios. Todo es de dominio de Dios. Amén. Todo es creación de Dios. Pero nosotros igual de repente le damos legalidad al enemigo. Amén. Entonces, yo no sé qué va a seguir este otro mes, pero siempre tenemos que seguir sumergidos en la palabra. Hasta que el Señor venga, vamos a seguir sumergidos en su palabra. Amén. Bueno, esta era la palabra que el Señor tenía hoy. Me gustaría que oráramos unos segundos para que pudiéramos pasar a nuestra ofrenda. Señor, Rey de la Gloria, tú eres el Creador, tú eres el que tiene todo dominio, tú eres lo máximo. Padre, a ti damos gloria y honra día a día. A ti te queremos conocer, en ti queremos vivir, en ti nos queremos sumergir, Padre. Queremos conocer tus misterios, Señor, para poder llevar tu reino, Señor. Queremos cortar los lazos, Señor, que el enemigo tiene con este mundo, Padre. Y sabemos que con tu poder y en tu nombre eso se hará. En el nombre de Jesús, ya no tiene más autoridad en las familias. Ya no tiene más autoridad en los hijos de Dios. Ya no tiene más autoridad en la juventud. Ya no tiene más autoridad en los niños, Señor, que a través de tanta influencia se los quiere ganar. Declaramos que tú eres la mayor influencia de este mundo y que tú estás tocando cada corazón y transformando cada persona con tu palabra y trayendo tu reino aquí a la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que vamos a ofrendar en esta palabra, en que el Señor tiene el dominio de todo. Amén. El Señor tiene el dominio de tus economías, el Señor tiene el dominio de tu vida, el Señor es el creador y el Señor es el que está escribiendo tu futuro. Entonces tú, con esa esperanza y con esa confianza de que el Padre es el que es tu proveedor
es el que te trae las bendiciones y que el Padre es el que te está cuidando y protegiendo, puedes ofrendar confiado en que nada te faltará. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, están subiendo las... bueno, los hermanos que están en su casa y los hermanos que están aquí también. La transferencia. Sigan subiendo sus peticiones de oración, por favor. Por mientras que estamos aquí en la ofrenda, usted en su casa también ahí, dispóngase. Tenemos la tecnología que nos ha ayudado tanto, que la estamos usando de una manera para beneficios del reino. Y podemos seguir ahí su palabra. Gracias, Padre. Amén. Janet Bueno pide por sus hijos. Dani RF pide por un buen término del año escolar. También se pide por Katy y Rodrigo, y por la familia Guerra Medel por fortaleza espiritual, por Yaritza Figueroa y Eduardo Ayala por libertad de cautividad, por don Galvarino Faune por sanidad en sus rodillas y por libertad de cautividad. Adela Díaz pide por su familia, por restauración. Dana pide por ella y su hermana Keila. Y Gloria pide por su familia. Amén. Señor Padre amado, Rey bendito, Señor, estamos aquí más poderosos que nunca, sintiéndonos más fortalecidos que nunca, Señor, con tus enseñanzas, Padre amado, Rey bendito, sumergidos en tu oración, sumergidos en tu palabra, Padre. Trayendo, Señor, a existencia. Recién la palabra decía, Señor, que tu sangre, Señor, trae vida, Padre amado. Todo aquello que esté causando que esa persona esté teniendo problemas en su rodilla, Señor Padre amado, declaramos, Señor, que todo vuelve a la normalidad, que todo vuelve, Señor, a tu diseño original, Padre amado, Rey bendito. Traemos, Señor, un milagro regenerativo en esas rodillas, Padre amado, creyendo, Señor, que en tu nombre se puede lograr y se puede hacer todo, Padre amado. Nos ponemos aquí, Señor, en común acuerdo con mis hermanos que están aquí en la iglesia y con mis hermanos que están en la casa, orando, Señor, para traer el reino de los cielos, para traer la palabra, Señor, a cada hogar, Señor. Padre, cuando está tu reino, Señor, cuando tus ángeles, Señor Padre, están luchando, Señor, por nosotros, cuando tu presencia, Señor, está en cada hogar, Señor, la libertad, Señor, esa existencia, Padre amado, desarrollando, Señor, todo actuar espiritual, Señor, conectando, Señor, a las familias con tu espíritu, Señor amado. Traemos, Señor, un corazón dispuesto, Señor, en la juventud, en aquella joven, Señor, que necesita, Padre amado, de tu presencia, Señor. Hazle y muéstrate, Señor, que tú estás ahí día tras día, queriéndole, llamándole, Señor, pidiéndole, Señor, que venga y vuelva su rostro y su corazón hacia tu luz, Padre. Oramos por las familias, Señor, Padre amado, Rey bendito, declarando, Señor, Padre, que son impactadas, Señor, por tu amor. Todas las familias, Señor, son restauradas, Señor. Cada corazón, Señor, está anhelando más de ti, Señor, amado Rey bendito. Trayendo a existencia, Señor, todo tu poder, Señor. Trayendo a existencia, Señor, todo tu amor, Señor. Sabemos que tú nos amas, Señor, y que quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, hoy oramos, Señor, por cada familia, la familia de mi hermana Gloria, la familia de mi hermana Janet, por sus hijos, Señor, Padre amado, y por por los niños, Señor amado, que están también terminando, Señor, este año escolar, Señor. Declarando, Señor, tu reino, Señor, en ellos. Declarando, Señor, para ya este próximo año, Señor, ellos van a ser los mejores estudiantes, Señor Padre amado. Y tú vas a estar, Señor, trayendo, Señor, toda la sabiduría que necesiten, Padre amado, para terminar este año y para enfrentar un nuevo año, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Padre amado. Ser tú el guardián, Señor Padre amado, de nuestras vidas, Señor. De ti dependemos, Señor, y no nos soltamos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.